Miriam, ¿cómo estás? Bien. Sí. Eres médica de profesión, que no médico, que he leído por ahí que te siguen poniendo médico. ¿Eso cómo lo llevas? Que te llamen en masculino. Bueno, no es que lo lleve mal, pero no es correcto, ¿no? Soy médica. Sí, eres médica. Tú eres, bueno, estás cercana a la docencia, eres divulgadora también en ginecología. ¿Hay todavía mucho por hacer para que las mujeres conozcan su propio cuerpo? Sí, por supuesto. Mucho que hacer. Tenemos que desmitificar muchas cosas y derribar muchos tabúes todavía. La gente piensa que hoy somos más libres que antes y que ya no tenemos tabúes. Lo que pasa es que simplemente han cambiado, son diferentes a los que había en la época de nuestras abuelas. Son diferentes y claro, todavía están presentes ahí una serie de cosas que nos están alejando de nosotras mismas, ¿no? Y de poder ser dueñas de nuestros cuerpos y de nosotras mismas, ¿no? Vamos a irnos un poquito hacia atrás, a que nos cuentes cómo fue vivir en un pueblito pequeño de Extremadura con un padre sirio inmigrante, además. Pues la verdad que muy bien. Sí. En el pueblo, en Villafranca de los Barros, siempre nos han tratado muy bien y nunca tuve un problema por el hecho de ser hija de un padre sirio, ¿no? Sin embargo, hoy día, que parece que la sociedad es menos homogénea, algunas veces sí me he encontrado con cierto rechazo. No mucho, pero si entre antes y ahora, quizás más ahora que antes. Es raro, ¿no? Porque ahora deberíamos estar más acostumbradas a esa diversidad, ¿no? Nos hablas de tu padre, que sabemos que fue un referente para ti, para ser médica, pero tu madre también tuvo mucho que ver en que tú estudiaras y te esforzaras en la carrera universitaria. Totalmente. Es que mi madre no hizo ninguna carrera universitaria y ella siempre dice, a mí me salió bien todo porque tuve la suerte de estar con una persona como es tu padre, que ningún problema, ¿no? en toda su vida. Pero dice, ¿y si me hubiera salido mal? Hubiera estado dependiendo de una persona toda la vida como le pasaba a otras mujeres, ¿no? Entonces ella siempre, desde pequeñita, para mí no existía otra opción que fuera no estudiar una carrera universitaria y que pueda ser independiente. No existía siquiera, porque ella siempre, eso lo cuido mucho, decía siempre que para que podamos ser libres tenemos que tener una independencia y qué mejor manera de poder brindarme ella eso diciéndome, mira, tienes que hacer una carrera universitaria que te permita esa independencia, ¿no? No todo el mundo necesita hacerlo para ser independiente, pero ella le daba mucha seguridad que sobre todo las hijas, porque yo tengo un hermano, somos un hermano y 3 hermanas, pero decía que las mujeres sí o sí tenían que estudiar carrera y se le metió en la cabeza a ella eso y todas fuimos universitarias porque no había otra opción. Como referente personal y como referente como mujer, quizás tu madre ha estado ahí hasta llegar a la mujer que eres hoy, supongo. Claro. ¿Qué mujer eres hoy? Uy, pues una mujer normal y corriente, una mujer. Bueno, una mujer que vive, que trabaja y que lo hace con otras mujeres. Eres ginecóloga. ¿Qué experiencias has vivido con otras mujeres, por ejemplo, en tu consulta? ¿Alguna que recuerdes, que sea bonita, en la que pienses alguna vez? Bueno, es que cada día es un día nuevo, con experiencias nuevas. No podría decir un caso en concreto, serían muchos casos concretos que me han enseñado mucho, ¿no? Porque bueno, en la consulta aprendes mucho, estás desempeñando una profesión, pero también yo no veo solo una paciente, veo una persona y bueno, y todos los días se aprende algo. La verdad es que aprendo mucho de las mujeres que me rodean, tanto pacientes como amigas, en fin, es todo. La vida es aprendizaje, básicamente. Háblanos un poco de tus libros, porque
Lo dedicas a las mujeres y a que ellas se conozcan a sí mismas. Sí, he escrito varios libros. Hay 2 más específicos enfocados a dos determinados trastornos, ¿no? El síndrome de ovario poliquístico y el de la endometriosis, porque son dos patologías que causan mucho sufrimiento y que hay una parte muy importante de autocuidados que no da tiempo en una consulta hablarlas, ¿no? Y yo estoy convencida que salud, no se puede separar salud de educación. Cuanto más, por ejemplo, dentro de la sexualidad, más educación sexual, más salud sexual vas a tener. Entonces los libros van un poco enfocados a eso, ¿no? A que una sepa, oye, ¿qué tipo de alimentación me va bien? ¿Qué tipo de tratamientos médicos hay? Todo hay en esos 2 libros. Y luego ya vinieron Hablemos de vaginas y ahora el reciente, Hablemos de nosotras. Son libros muy poliédricos, ¿no? Lo mismo hablamos un poquito de antropología, como que hablamos un poquito de, no sé, epigenética y neurociencia aplicadas a la salud primal, que esto suena así muy raro, pero luego en los libros lo explico todo de una forma que lo entiende cualquiera. Como, por ejemplo, cómo sería, cómo autoexplorarte, qué tipo de alimentación te va mejor, cómo son nuestras hormonas, cómo es el placer femenino, hablo del orgasmo, del squirting, de todo eso que normalmente no se habla. Por eso el título simbólico, Hablemos de vaginas, como diciendo, vamos a hablar de lo que normalmente no se habla, ¿no? Pero luego se habla de muchísimas cosas, no solo de vaginas. Para hacer esos libros y esos libros de divulgación, ¿te ha tocado escuchar a muchas mujeres, a muchas historias? Claro, es que a base de explicar muchas cosas en la consulta y a base también de mi búsqueda personal de respuestas de otros ámbitos que no es exclusivamente biomédico, a partir de esa búsqueda pues van surgiendo, porque hay, como digo, en Hablemos de vaginas, dentro de la ciencia es un saber buenísimo, ¿no? para muchísimas cosas, pero la ciencia tiene que servir, tiene que estar a nuestros pies y debe aportarnos bien. La ciencia mal utilizada, eso ya no es ciencia, eso es ya cientificismo, ¿no? Que le llamamos, ¿no? Entonces hay como 2 caminitos dentro de la ciencia, una que es la ciencia que te llega sola, que no tienes que buscarla, es decir, sale un medicamento nuevo, bueno, pues eso enseguida te enteras cómo es, cómo funciona, y luego hay una parte científica que normalmente ni te enteras de que existe, a no ser que tú te pongas, seas una enreda como yo y te pongas a buscar. Y claro, estas son otras perspectivas que van más allá de lo que se me ha enseñado por el hecho de estudiar esta carrera y hacer esta especialidad. Y toda esa parte pues me parece muy interesante que se conozca, ¿no? Y que no todo es... la pastillita, ¿no? El tratamiento médico. No, es que eso es convertir... simplificarlo, ¿no? Es que estamos haciendo un reduccionismo muy importante, ¿no? con los cuidados, y los cuidados abarcan muchas más cosas y muchas mujeres cada vez más te piden eso. Además te dicen, yo quiero saber qué puedo hacer para estar mejor y quiero decidir cómo enfocar mi salud, ¿no? Y eso es bueno, no lo veo negativo, sino todo lo contrario, que esa relación profesional-paciente pues sea lo más horizontal posible en ese sentido, ¿no? Y que una pueda decidir cómo quiere enfocarlo. Miriam, te doy las gracias porque has escuchado a las mujeres y además después lo has escrito para que las demás lo podamos leer y podamos absorber toda esa sabiduría que tienes. Gracias por estar aquí, ha sido un placer entrevistarte. Muchas gracias.